no está, no está, disponible por su enfermedad. Mamá tampoco está disponible por la enfermedad de la codependencia, por ir tras de él, por estarlo rescatando. Entonces, finalmente esos niños se ven bajo un contexto en que tampoco son sostenidos, lo que lleva a que estos niños traten de rescatar el entorno, traten de rescatar a la familia, traten de rescatar al resto de los hermanos. Entonces, estos empiezan a vivir una vida por adelantado en donde ellos tienen que madurar. Son niños a los que se les roba la infancia, pero como les digo, es la semilla perfecta para desarrollar esta dinámica de rescate y son los perfectos codependientes para el día de mañana. Entonces, esta herida de la vergüenza, pues es algo que aprendieron de sus madres, en este intento de rescatar al marido, al hijo, al hermano, al padre, a la madre, en la pareja que estuviera en adicción, comienzan a establecer este tipo de relación, ¿sí? Que lo único que los lleva a hacer es estar al pendiente de esa otra persona. Y algo importante que quiero compartirles es que ni en la codependencia ni en la dependencia existe una autorresponsabilidad de la persona. La motivación del codependiente se sustenta en asegurar que su intención es ayudar a solucionar el problema de adicción de su familia. Así que en ese sentido, esa va a ser una de las diferencias que vamos a ver más adelante en relación a cómo se comporta un dependiente. Posteriormente, en la década de los 70, nace el grupo de CODA y comenzó a emplearse este término para denominar a aquellas personas que desarrollan la relación enfermiza con el adicto, perdón, y que les lleva a facilitar, como les decía, la adicción con estas conductas a veces de silencio, de solapar, de evitar consecuencias. Así es como de alguna manera dentro de los grupos de 12 pasos ya es mucho más manejado el término de codependiente. El codependiente en el fondo está trabajando para reparar con su protegido el vacío afectivo que, como les decía, viene albergado desde la infancia. Podríamos decir que es un mecanismo de defensa de una protección inconsciente para tratar de conseguir amor sin exponerse al rechazo, al fracaso, a la decepción a través del desplazamiento de la responsabilidad. Y pues lo que sucede es que finalmente estas personas convierten a los demás en los protagonistas de su vida y en la fuente de su felicidad. Existen personas que están todo el tiempo dependientes de los demás, ¿sí? Al pendiente de lo que hacen y no tienen la oportunidad, porque al estar pendiente de la vida de alguien más, pues no hay lugar para construir una vida propia. Giran alrededor de sus hijos, giran alrededor de sus padres, giran alrededor de sus parejas, sus amigos, etcétera. Ellos necesitan ser necesitados para sentirse personas seguras, sentirse personas validadas y prefieren la compañía incluso de personas que tienen problemas porque esto les ofrece la oportunidad de intervenir con la intención de salvar o de rescatar a esa persona. Entonces, como conclusión, les puedo decir que salvar siempre a tu familia no te va a hacer un mejor hijo, no te va a hacer un mejor hermano, no te va a hacer un mejor padre, te va a hacer una persona codependiente. Y cada vez que tú hagas lo que otra persona tiene que hacer, evitando que se esfuerce, evitando que tome responsabilidad para que no corra riesgos, cualquier cosa que tú quieras hacer que no te corresponde, lo único que va a hacer es convertirte en una piedra de tropiezo, ¿sí? El mejor estorbo para que esa persona no pueda crecer. Ese es el papel real del codependiente. Aunque piense que esté ayudando, aunque piense que esté salvando, aunque piense que esté rescatando, la verdad es que lo único, como le repito, es una barrera entre el adicto, entre esa persona y la realidad y la responsabilidad
y con ello, como les decía, del crecimiento. Bueno, ahora les voy a hablar en relación a cuál es la diferencia con la dependencia emocional. Cuando yo empecé a trabajar en este tema de la dependencia emocional y los apegos, la mayoría de los temas, cuando les digo, yo inicié a estudiar esta profesión, iban enfocados como que a la evitación. Se le tenía un estigma muy grande al tema de la dependencia emocional. Y, y yo veía desde hace pues ya más de una década que, que esto del tema de la dependencia iba como más enfocada a cómo no caer en la dependencia emocional, cómo establecer vínculos o relaciones de amor sin depender. Y entendía que eran como cosas separadas para que fueran funcionales. La realidad de las cosas es que eh, esto hasta cierto punto es un error. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene un cierto nivel de dependencia, absolutamente todos. Somos los seres más sociables, somos los seres que necesitamos de relaciones, pero ojo aquí, todos somos seres con apegos y todos somos seres con dependencias, pero hay que entender cuando estamos hablando de una dependencia patológica, que esa sí es la que tenemos que trabajar, ¿sí? Y, y yo tengo muy presente que un día que estaba dando una conferencia sobre codependientes y dependientes, una persona al final en las preguntas me decía que tenía una hija adolescente y me decía, doctora, ¿cómo puedo hacer para que mi hija, a mí me preocupa mucho este tema de que ella vaya a establecer en su edad adulta una relación dependiente? ¿Cómo le puedo hacer para enseñarle desde esta edad en su adolescencia a que no dependa de nadie? Entonces yo le explicaba a ella que si alguna vez ella pudiera lograr eso, lo que iba a hacer era desarrollar una mente psicopática. ¿Por qué? Porque ningún ser humano podemos estar aislados, podemos ser completamente independientes ni necesitar de nadie. Entonces, esto es lo que yo quiero aclararles, que es muy importante entender que todos somos dependientes y todos tenemos apegos. Incluso como adultos, ya ni siquiera tenemos tipos de apegos, sino estilos de apegos. Pero no significa, les vuelvo a decir, que esto sea volcado a que nuestra vida se sostenga y dependa de otra persona, ¿sí? Por lo que la dependencia va a estar, como les digo, como especie somos considerada una especie ultrasocial y el objetivo no es ser independiente, es ser interdependiente, es desarrollar o vivir en una situación de autonomía, que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mío, no es lo mismo ser interdependiente y autónomo que ser independiente. La independencia como concepto genera precisamente el no necesitar de nadie. Y les repito, una persona que no necesita de nadie es una persona que mentalmente tampoco está sana. Voy a compartirles un poquito más para aclararles cuáles son las conductas entonces de una persona en una dependencia patológica, ¿sí? Una persona dependiente emocional siente que el bienestar siempre va a estar en manos ajenas. Esta es una similitud que tiene con el codependiente. Pero la relación no va en función al bienestar del otro, sino va en función al bienestar propio. Por ejemplo, es decir, yo estoy bien si tú me mantienes, si tú me proteges, si tú me das lo que yo necesito. Siempre tengo que estar haciendo algo para ganarme a mi pareja como si por sí misma esa persona no fuera suficiente. El estado de ánimo de esa pareja depende por completo del otro. Yo les hago la analogía que una persona que genera una dependencia patológica convierte ya sea al hijo, al esposo o a quien sea su figura de dependencia
como una muleta emocional en donde yo me sostengo para andar por la vida, ¿sí? Toma un papel de incapacidad o victimización. He aquí una gran diferencia porque el codependiente, por el contrario, siente que tiene la capacidad de rescatar, siente que tiene la obligación de hacerlo y el dependiente no, se siente incapaz e incluso tiende mucho a la victimización. Es una postura de no ser dueño de su vida y siente esa impotencia de que eh, no puede lograr por sí mismo y el codependiente no, logra incluso para otra persona. Generalmente esta situación genera muchísima ansiedad, porque imagínense que su futuro dependiera de otra persona por completo. O sea, yo no tengo la capacidad de generarme por sí misma o por sí mismo tranquilidad, autonomía, esta interdependencia que les comentaba. O sea, mi vida depende completamente de lo que haga otra persona. Es, si tú te vas, mi mundo se viene abajo. Estas personas utilizan términos como, sin ti no soy nada, porque tú vienes a darme dignidad, vienes a darme valor. Imagínense nada más como ser humano. Por eso estas personas cuando son abandonadas, este, su mundo literal se derrumba. Les es muy complicado pensar que van a poder seguir cuando esta figura de dependencia se va. Tristemente, estas personas con dependencia emocional suelen elegir personas con trastornos de personalidad, como los narcisistas, personas despectivas, personas egoístas, por lo que van a alimentar su temor y su desvalorización, ¿sí? Según el DSM, que era lo que les comentaba, que es el manual que utilizamos los psiquiatras y los psicólogos para diagnosticar los trastornos mentales, la dependencia emocional sí es un trastorno de personalidad que viene sustentado en el manual y ese sí podemos diagnosticarlo apegado a este manual y nos dice que está caracterizado precisamente por una falta de confianza en uno mismo y por una necesidad constante de estar recibiendo consuelo, seguridad, apoyo. Sin embargo, para algunos autores se trata de un trastorno de adicción, así como la adicción al alcohol, la adicción a algunas sustancias, pues en este caso se tiene adicción hacia una pareja, ¿sí? Em, el tema, como les decía, de la infancia es muy importante y ahorita les voy a hacer un pequeño resumen de cómo impacta la infancia para ir desarrollando todo esto. Cuando yo tengo una serie de carencias como adulto, yo elijo desde mi carencia, desde ese miedo, elijo a las personas que son compatibles con esa carencia. Por eso es que regularmente, bueno, así como decimos en México, se juntan su Juana con su Rocío, regularmente dice, vaya, muchos de ustedes quizá tuvieron padres alcohólicos y terminan vinculándose con una pareja con el mismo cuadro. Y lo que sucede es que el ser humano, cuando no resuelve sus carencias, sus miedos, sus heridas de infancia, no elige desde lo sano, elige desde lo conocido, elige desde lo familiar. Entonces, por eso es que nuestras elecciones de pareja suenan compatibles, y aquí compatibles no es una palabra muy buena, porque esa compatibilidad lo único que va a hacer es mantener mi carencia. Y como les he dicho en otras ocasiones, cuando se une un hueco con otro hueco y se juntan, pues lo único que se hace es un huecote. Sin embargo, nosotros cuando elegimos este tipo de parejas, pensamos como que somos muy complementarios y somos muy afines. Pero la realidad es que finalmente eso es una bomba de tiempo relacional. Como les decía, todo esto va a nacer en los orígenes de infancia. La herida de abandono es la herida que genera la máscara del dependiente. Para evitar revivir el dolor del abandono, muchas personas precisamente eh, desarrollan esta máscara, ¿sí? Porque como fueron niños que de alguna forma
tampoco fueron sostenidos. Entonces, lo que no resolvemos en nuestra infancia, pretendemos, como les dije, resolverlos en nuestra edad adulta. Entonces, lo que va a suceder aquí es que vamos a repetir el patrón. Entonces, este miedo al ser abandonado, precisamente nosotros lo instalamos con nuestra máscara de dependencia y donde nos aferramos en una narrativa del no me dejes, del sin ti yo no puedo. Con respecto a la herida de humillación, que esta herida de humillación, eh, de hecho para mí es la herida muy compleja, es la herida que inevitablemente desarrollan los hijos de los padres o madres alcohólicas o adictos. Y hay que entender que en esta herida de humillación, donde la máscara es del masoquismo, donde la máscara es del codependiente, del rescatador, para evitar el dolor de humillación, muchas personas desarrollan esta máscara que les digo desarrolla la complacencia con el masoquismo. Esta máscara se va precisamente a establecer en una necesidad constante de agradar, de buscar aprobación de los demás, mientras que inconscientemente se ponen en situaciones que les causa sufrimiento o incomodidad. Este tema de la herida de humillación es, como les digo, es muy interesante porque incluso como regularmente se da por la madre, en esta dinámica que les decía que están como el coyote y el correcaminos, donde el padre es el adicto y la madre se enfoca en él, y estos niños tienden a parentalizarse, esto es que toman el rol del adulto, del que mantiene el equilibrio en casa, eh, y la madre tiene una gran relación, no solamente desde el tema físico de la alimentación, sino desde el tema emocional. Y aquí también este tipo de personas, como les decía, pueden soportar situaciones de sufrimiento, no solamente emocional, están tan acostumbrados, sino incluso el sufrimiento físico. Son personas que impresionantemente pueden aguantar el dolor sin externarlo, el dolor físico. Son personas que se aguantan las ganas de ir al baño. Son personas que pueden estar en lugares incómodos y no lo hacen saber. Y aquí nacen incluso los comedores compulsivos. La alimentación, como les decía, tiene una gran y profunda relación con el papel materno. Nuestra madre es la que nos alimenta tanto en lo físico como en lo emocional. Entonces el niño aprende a buscar en el alimento ese refugio y esa nutrición que no tuvo por parte de su madre. Entonces es muy interesante también entender cómo esto puede derivarse en otro tipo de trastornos. Y no voy a meterme mucho porque no quiero perderme del tema y quiero hablarles también de las otras heridas. La herida de traición, ¿sí? Que desarrolla la máscara del controlador. Su deseo de controlar puede generar fricciones, ya que intenta imponer su voluntad y expectativas sobre de otros, lo que puede ser percibido, perdón, como manipulación o como dominación. En cualquiera de los dos casos de la dependencia o de la codependencia existen tres factores comunes en el comportamiento de los niños. La primera es la desconexión y la negación de sus propias necesidades. Como les decía, son niños que aprenden a no pedir, a no necesitar. El segundo es ese intento de reparar las necesidades que los padres no están cubriendo. Cuando ante esa realidad de su vida familiar vista como un caos, estos niños tratan, como les digo, de brincar a ese nivel, tratando de reparar las necesidades de los padres e incluso de los hermanos. Y la tercera característica es que ellos tienen una esperanza inconsciente de que si consiguen ayudar a la persona que es el cuidador, esto será visto como una recompensa de amor y protección que un niño tanto anhela. Entonces, la consecuencia más visible de los hijos de los padres disfuncionales, alcohólicos, adictos, eh, pues es el que se van preparando para ser niñeros de sus propios padres, para ser niñeros y cuidadores a futuro de los demás, ¿sí?
Muy bien, ahora voy a hablarles de lo que son las relaciones sanas. Para poder hablar del tema de cómo se establecen vínculos sanos, me gustaría hablar de los tres tipos de amor que existen a lo largo de la historia y que existen actualmente en nuestra sociedad. Son tres. El primero es el enamoramiento o el amor pasional, el amor hormonal, que yo le llamo el amor universal. Es un amor muy bonito, es un amor luminoso que saca lo mejor de cada uno de nosotros, pero definitivamente es el peor momento para establecer una relación de pareja, porque nuestro cerebro no está funcionando de manera regular. ¿Sí? Nuestro lóbulo prefrontal, que es el que está arriba de nuestros ojos, es el que em, toma las decisiones, es la parte más desarrollada del cerebro del ser humano, está inhibido por la cantidad de químicos que segregamos. Entonces existe un falseamiento de la realidad. En esta etapa, todos ofrecemos lo mejor de cada uno. Hay un autor, Ortega lo llamó la imbecilidad mental transitoria, Freud lo llamó la neurosis transferencial. Y yo creo eh, que hay un referente que nos pone de alguna manera en alerta sobre la pésima idea que es tomar la decisión de formar un vínculo desde esta etapa del amor, del enamoramiento. Y yo creo que es el libro de Romeo y Julieta, donde este par de adolescentes pretenden establecer la relación desde esta pasionalidad, desde este enamoramiento, y pues todos los que hemos tenido la oportunidad de leer o de saber de esa historia, pues la situación no termina precisamente mal, ¿verdad? Yo creo que muere ahí hasta el apuntador. Entonces, cuando a mí me preguntan, doctora, ¿por qué usted dice que no hay que casarse enamorado? Es precisamente por esta razón, porque finalmente es el peor momento de elegir a una persona, porque ni siquiera realmente sabemos a quién estamos eligiendo, no lo conocemos, ¿sí? En esta etapa vamos a dar siempre nuestra mejor cara. Nosotros como psicólogos decimos que realmente la pareja empieza cuando el enamoramiento termina, cuando viene esta parte de empezar a humanizar a la otra persona, cuando se nos quita esta idea que muchos tenemos, que al relacionarnos con personas que tienen adicciones, nos creemos hasta en la capacidad de decir, no, 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 cuando esté conmigo, yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer que deje esto, yo voy a hacer que la vida sea diferente. O sea, como les digo, hay un falseamiento de la realidad, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que no es la mejor etapa para dar un sí. El segundo tipo de amor es el amor romántico, que yo le llamo un amor cultural. El anterior, como les decía, es un amor universal, que no le quito, como les platicaba, el que sea una experiencia muy grata. Espero que de alguna manera todos los hayan vivido. Pero el amor romántico es algo más cultural. A pesar de que sus primeros establecimientos se dieron en la Edad Media, con aquello del caballero de la armadura que va a rescatar a la doncella dulce y honrada de los castillos. La realidad es que seguimos viviendo bajo ese contexto de amor romántico. Y en este lado del mundo, yo creo que Hollywood y Disney se han encargado de traerlo a esta era. ¿Cómo podemos verlos? Pues en todos los cuentos que Hollywood, que Disney se han encargado de difundir desde hace muchísimos años. Podemos verlo en La Bella y la Bestia, podemos verlo en La Cenicienta, o sea, donde siempre va a existir, y si se fijan y lo analizamos un poquito, es esta dinámica donde existe una persona que rescata, o sea, fíjense cómo desde entonces, y empezamos a hacerlo como algo natural, a verlo como algo normal, esta dinámica de el rescatador. Y desde pequeños nos van creando que las relaciones así deben de establecerse, ¿no? No en una situación de igualdad, en una situación de minusvalía,
donde en la mayoría de las ocasiones, culturalmente, incluso la mujer tiene menos valor que el hombre, que ella es la que necesita ser rescatada, que ella es la débil, ¿sí? Y el hombre juega un rol, pues yo digo que demasiado pesado, con demasiada responsabilidad. Esto se les llama relaciones de alguna manera verticales, en donde alguien tiene más responsabilidad, alguien tiene más control, alguien tiene más dominio. Desgraciadamente, esto no crean que es algo tan antiguo. Si nos vamos desde el contexto de las películas, pues yo creo que otra película que vino a reforzar esto, más actual, quizá fueron la de 50 sombras de Grey, que igualmente es este tipo fuerte de Wall Street, donde la secretaria se enamora de él, claro, ella está en una desventaja en muchos sentidos, y hace que la relación sea de sometimiento. Sí, la realidad es que si nos ponemos a pensar, este tipo de cosas que tenemos tan naturalizadas, tan integradas en nuestra vida, como las películas, incluso la poesía y la música, si nos ponemos a pensar, han reforzado mucho esta situación de dependencia, este concepto de mi media naranja, como si el ser humano no fuera un ser completo en sí. Y desde ahí nosotros estamos partiendo de un autoconcepto en donde vamos a generar dependencia, en donde no va a haber una relación que se le llama una relación de horizontalidad, en donde todas estas cosas, el poder, las decisiones, el control, el cuidado, está equitativamente repartido. Y como tercer tipo de amor, este es el amor que idealmente eh, sería el que nosotros pudiéramos establecer para una relación sana. Se le llama amor maduro, se le llama amor-acción. ¿Por qué se le llama amor-acción? Porque es algo que se construye. Las relaciones de pareja no existen, las relaciones de pareja se van construyendo día a día. Eh, y el amor maduro es raro porque en realidad son muy pocas las personas que han llegado a este punto de madurez, que han podido ser conscientes de todo lo que les estaba comentando anteriormente. Porque para poder llegar a esto necesitamos resolver nuestras carencias. Necesitamos haber pasado y haber dejado el amor pasional, el amor romántico, esta idea de que sí, suena muy bonito el decir, ay, es que yo te necesito, eres mi vida entera, y la realidad de las cosas es que una persona cuando puede elegir desde su libertad y puede decirle a la otra persona, vamos a construir juntos, la responsabilidad es de ambos, te elijo desde esta libertad de haber entendido que yo soy feliz contigo o sin ti, y si yo te elijo es porque tú vienes a hacer mejor mi vida. Pero realmente, para llegar a ese punto, pues tenemos que pasar por todo este proceso, y la mayoría de la sociedad de las personas seguimos instaladas en en el tema del amor romántico. ¿Por qué? Y ahí les va algunas referencias de que nos van a poder ayudar y nos van a poder clarificar quiénes seguimos viviendo desde el amor romántico. Eh, yo creo que una de las referentes que yo les puedo dar es que desde el momento en que como parejas nos estamos diciendo, tú me tienes que ayudar, tú me tienes que dar, tú deberías de cambiar, tú deberías de ser, tú deberías de darme. Eso es una exigencia, y esa postura es una postura infantil. Como adultos, todos tenemos la capacidad, como les decía, de esta interdependencia y de esta autonomía. ¿Sí? Si bien en una pareja todos tenemos roles para poder construir esto y tenemos objetivos y compromisos, pero no hay obligaciones. No hay obligaciones desde el hecho de decir, es que si tú no lo haces, mi vida se viene abajo. A eso es a lo que me refiero. Sí, tenemos un compromiso de construcción, pero nosotros exigimos
como si fuera papá y mamá los que tuvieran que darnos lo que necesitamos. Entonces, esos son algunos referentes que nosotros podemos tener cuando nosotros seguimos viviendo desde las exigencias, desde las carencias, donde le pedimos a nuestra pareja que siga cubriendo esos vacíos. ¿Cuáles serían los aspectos que no son negociables para una relación sana? Bueno, yo les hablaba de relaciones horizontales, donde el poder esté equitativamente repartido, porque hay que entender que a mayor poder, mayor responsabilidad. Y aunque a muchas personas les suene raro hablar de poder en relaciones, el poder se relaciona con la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? ¿Realmente yo puedo tomar decisiones como mi pareja? Ambos tienen la responsabilidad. La responsabilidad también está equitativamente repartida en diferentes roles y actividades. Ambos se cuidan y ambos son cuidados. Ambos proveen y ambos son provistos. O sea, sus necesidades son de alguna manera también equitativas en cuestión de la resolución de estas. Hay que entender que esto es necesario que se dé. ¿Por qué? Porque si no, vamos a caer en estas situaciones de dependencia. Como les decía, el, el- el problema es que no todo el mundo está preparado para esta relación horizontal. Nosotros crecimos, nuestros primeros años de vida fue una relación horizontal. Nosotros necesitábamos de nuestra madre, necesitábamos de nuestro padre. Ellos tenían la responsabilidad, ellos tenían el compromiso de cuidar y proveer, pero como adultos no es así y no vamos a trasladar esa responsabilidad de cuidado y de protección y de proveer a nuestra pareja, porque si no, seguiríamos viviendo en una relación horizontal. Yo les decía que no todo el mundo estamos preparados para esta relación de interdependencia, de yo también me hago cargo de mis asuntos, yo también me hago cargo de mis heridas, yo me hago cargo de mis vacíos para darte a ti lo mejor, ¿sí? Para darte a ti la mejor versión que yo pueda tener de mí, no mi versión carente, no mi versión herida. Y una de las claves es precisamente eso, o sea, regularmente nosotros empezamos a creer que la relación va a empezar a funcionar de afuera hacia adentro. ¿Qué significa esto? Yo le llamo vivir hacia afuera y, y es como el decir, ah, el día que mi marido deje de ser alcohólico, entonces yo voy a estar bien. El día que mi hijo deje de consumir, yo voy a estar bien. El día que ellos me hablen de manera respetuosa, entonces yo voy a estar bien. Entonces, como les decía, esto es dejar nuestra tranquilidad y la responsabilidad de nuestra estabilidad en manos ajenas. Pero cuando nosotros volteamos a vernos y decir, ¿y lo que yo tengo que resolver? ¿Realmente yo estoy en una postura en donde yo estoy brindando lo mejor de mí? O sea, aquí hay una frase maravillosa que está en los grupos y que dice que empiece por mí. Si nosotros queremos establecer relaciones sanas, dejemos de voltear a ver a los demás y empecemos por nosotros. Empezamos a resolver nuestras propias carencias, nuestros propios desafíos, nuestros propios problemas. ¿Sí? Eh, no sé cómo andamos de tiempo, Elizabeth. No sé si ande por allí. Podemos seguir, todavía Ok, tenemos 10 minutos para la hora. perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer la conclusión de cómo son las relaciones sanas. No elijo desde la necesidad, no elijo desde la carencia, porque como dijimos, me va a llevar a elegir a alguien compatible con esa carencia. Entonces, mi recomendación es hazte consciente de tus carencias. Como les decía, que esto empiece por mí. ¿Sí? Somos muy buenos para ver los defectos de los demás, pero el hecho también de estar viviendo dependiendo del otro, codependiente del otro, me hace que mis ojos, mi energía, mi mente, mis pensamientos, mis emociones estén enfocadas afuera y yo dejo de ver lo que yo tengo que resolver en mí. Hay que procurar tener estas relaciones horizontales con el equilibrio, la decisión, los cuidados, las responsabilidades repartidas.
En una relación sana no hay miedo. No hay miedo a que el otro se enoje. No hay miedo a equivocarse. No hay miedo a decir soy menos, no estoy a tu altura. Existe la posibilidad de ser yo mismo en la relación, porque existe esta interdependencia. Yo no pierdo mi individualidad. Hay muchísimas personas que, en especial, yo lo he visto en esta cultura latina. En México, pues lo viví yo. Digo, quizá en estas, quienes son más jóvenes, pero quienes ya tenemos cierta edad, nos tocó todavía ver que las mujeres cuando se casaban se convertían en madres, se convertían en esposas, pero perdían esta individualidad de ser, de seguir siendo mujeres. Incluso a muchas de ellas desde muy pequeñas, se les instruía para decir, no, con el solo hecho que aprendas a leer y a escribir, no tienes por qué estudiar porque tú finalmente vas a terminar en la cocina, ¿no? Entonces, imagínense la anulación de un individuo, de un ser humano, que lo preparan desde muy pequeño para servir. Entonces, el objetivo de su vida se termina cuando los hijos se van. Ahí viene el síndrome del nido vacío, ¿no? Entonces, es bien importante, como les digo, no perderse, no perder esa individualidad. Otra de las cosas esenciales es la comunicación, es la confianza. Cuando a ustedes les ocurre algo importante, realmente se sienten en confianza como para platicárselo a su pareja. O quizá es una amiga la primera que corren, quizá es un padrino el primero que corren, a la madrina, pero realmente le tengo la confianza a mi pareja para hacerlo. Si no es así, es que algo está ahí de alguna manera desvinculado y roto con la pareja. ¿Sí? El compromiso en una relación sana es el de construir cada día, es el convertir el amor en un verbo, no solamente en un sentimiento. Por eso les decía que la etapa de amor maduro se le llama amor-acción. Nosotros seguimos con nuestra pareja por elección. El día que digamos hasta aquí o nuestra pareja diga hasta aquí, la relación termina. Los hijos no pueden dejar de ser hijos, los padres no pueden dejar de ser padres, los hermanos no pueden dejar de ser hermanos, pero la pareja, en el momento en que alguno de los dos diga, ya no quiero construir, ya no te elijo el día de hoy, en ese momento la relación va a terminar. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante este concepto de entender que es una construcción y un compromiso diario de elección, pero elección desde la libertad, no desde la dependencia, desde el miedo. Es importante precisamente para dar esta individualidad que les decía, respetar los espacios del otro. Podemos hacer cosas separadas, ¿sí? La dependencia o la codependencia es justamente lo contrario a una autonomía afectiva, una vida que se puede establecer aparte de la relación. Como les decía, no convertir nuestro mundo en ese matrimonio, en esa maternidad, en esa paternidad. También otra de las cosas es que no es lo mismo la necesidad de validación tú y yo nos podemos apoyar. El tema también esencial entre las parejas es el tema de la comunicación. Es una comunicación asertiva. Ahí no hay miedo al abandono. Podemos incluso respetarnos desde el pensar diferente. Tenemos esa libertad. Respeto los límites de mi pareja, respeto este equilibrio entre dar y recibir, respeto la autenticidad y la honestidad, respeto una propuesta afectiva equilibrada. Yo siempre les he dicho, y más a mis pacientes en sesiones, yo les decía, y no sé si ustedes se han fijado que nosotros tenemos, cuando vamos a hacer un contrato para rentar una casa, para comprar un automóvil, nosotros nos ponemos muy razonables, muy lógicos y empezamos a ver los pros y los contras, ¿no? De decir, bueno, me conviene, no me conviene, si es lo que me sirve, puedo sostener esto, sí puedo afrontarlo. Y nos volvemos muy lógicos, nos volvemos muy pensantes. Pero si se fijan, realmente eso mismo necesitaríamos plantear sobre la mesa y hacer nuestras relaciones como una propuesta afectiva en donde podamos también evaluar si
si esa relación es la más conveniente, si esa relación puede ser sustentable, puede ser sostenible, pero desgraciadamente, como les digo, como elegimos desde esta primera etapa de enamoramiento o elegimos desde la etapa del amor romántico, entonces nosotros nos quitamos de esta parte donde realmente somos más emotivos que lógicos, somos más niños que adultos. Y si de algo estoy convencida a lo largo que he estado estudiando y ahorita que estoy concretando todo este tema del niño interior en este libro, es que definitivamente una relación sana solo se puede dar entre dos adultos. Mientras sigamos viviendo y manifestando desde nuestro niño interior, haciendo esos berrinches, haciendo esas exigencias de tú deberías de, tú me haces enojar, tú me arruinas la vida y tú me meme, realmente nosotros no vamos a poder establecer una relación sana, ¿sí? Eh, la conclusión en general que les puedo decir para reiterar las diferencias, el codependiente requiere dejar ser y hacer a otros. Es decir, hay que liberarse de ese intento de controlar a los demás. Así se libera el rescatador, ¿sí? Para permitirle que el otro pueda ponerse en su propio camino. Si alguno de ustedes se identificó con las características de cualquiera de estas patologías, de la dependencia, de la codependencia, mi invitación para ustedes es a tomar conciencia de su situación e ir recuperando autonomía frente a los mandatos del pasado. Esto incluye las heridas de infancia, como les decía. El desafío consiste en la historia personal, que es una travesía que a menudo es muy dolorosa, que necesita pasar por el autoconocimiento y la autorresponsabilidad que les mencionaba ahorita para aprender a establecer relaciones funcionales basadas en el respeto, en aceptar que cada persona es responsable de sus propios actos y que es necesario que afronte las consecuencias de los mismos. Mi invitación es vuelve a ti, hazte responsable de tu vida. Es tu privilegio y es tu responsabilidad. Desarrolla tu autonomía afectiva, sanando tus heridas, cubriendo tus vacíos, tus necesidades. Trabaja en descubrir carencias para que puedan ser cubiertas por ti mismo. No andar en la vida con esa hambre afectiva que indudablemente nos hará tomar malas decisiones. La vía siempre será empezar por mí, sanarme yo, ¿sí? Así que con esto, mi querida Elizabeth, terminamos. Excelente, doctor.